Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con el tema el yo psicológico. El ser humano no posee una individualidad definida. La grave circunstancia en la cual nos encontramos nos educa, nos forma y nos enseña que somos un individuo. Nosotros crecemos con una identidad, con la sensación de ser uno mismo y de vivir la vida a través de esta sensación. Sin embargo, esa base a partir de la cual consideramos la vida está completamente equivocada. A ello contribuye la psicología oficial, la formación del individuo en su ámbito familiar, en su ámbito social y también la religión. Encontramos que se nos afirma que el ser humano posee un alma y que a partir de esa experiencia vivencial del alma es como nos desenvolvemos a través de la vida. Sin embargo, eso no es así. En realidad, el ser humano no posee una individualidad plena. Ni siquiera es siempre el mismo. Constantemente está mutando su interior, está cambiando, está dando pie o está dando paso a distintas mutaciones en su interior que nos transforman de momento en momento y de instante en instante a través de un proceso mecánico. Esa falta, esa necesidad de una verdadera y auténtica unidad psicológica es lo que nos tiene en el dolor, en el sufrimiento y en la ignorancia. Es decir, la auténtica individualidad del ser humano no existe. Si ésta existiera, entonces el ser humano tendría una conciencia activa que le llevaría a estar consciente de Dios, consciente del universo, vinculado a una conciencia cósmica, profunda, sabia, infinita e ilimitada. Pero, contrario a eso, nos encontramos en pequeñas realidades que nosotros vamos construyendo. Por ejemplo, en un momento dado, tenemos nosotros la sensación, la percepción de ser, digamos, un comerciante, cuando estamos en nuestro negocio. Pero también tenemos la percepción de ser un chofer mientras manejamos nuestro vehículo. Pero nuestra pareja nos recuerda un compromiso que tenemos con ella o con él. Nuestros hijos nos recuerdan nuestro papel de padre hacia el hijo. Y los sentimientos, dramas y circunstancias que muy particularmente se expresen en ese momento. Pero si observamos atentamente, desde la profundidad de nuestra conciencia, esos acontecimientos internos, podremos darnos cuenta de que cuando somos el comerciante, estamos alejados del espíritu. Podremos darnos cuenta que cuando somos el esposo o la esposa, estamos alejados del espíritu. Podemos darnos cuenta que cuando somos el padre o somos el hijo, estamos alejados del espíritu. Es decir, nuestra realidad se traduce a una realidad de tipo tridimensional, en la cual buscamos nosotros encontrar la espiritualidad a través de la religión. La sabiduría no en nuestro corazón, sino externamente. Buscamos el amor en un individuo. Buscamos la paz en un símbolo. Buscamos la seguridad en una casa. Es decir, buscamos fuera de nosotros lo que en nuestro interior ya existe. Y es de esta manera, y no de otra, como el ser humano, en cada una de esas pequeñas necesidades o realidades, se divorcia de la gran divinidad. Dentro de nosotros existen una gran cantidad de roles que suplantan una unidad psicológica, ya que dentro de nosotros hay una desorganización de tipo psíquica, en la cual el ser humano nunca es permanente ni es constante. Es decir, el Maestro Jesús nos dice, en paciencia poseeréis
vuestras almas. Esta reflexión filosófica nos está diciendo el maestro de maestros que en realidad nosotros no tenemos alma. Pero la religión nos enseña que tenemos alma. La religión nos dice que por nuestra alma tenemos que asistir a un rito, leer un libro, pedir consejo de alguien, recibir una guía de tipo espiritual para las almas sedientas de sabiduría. Pero el Maestro Jesús nos enseña que no tenemos alma y que esa alma aún hay que poseerla, que hay que crearla en nuestro interior. La psicología nos dice, también al contrario de esta reflexión profunda, que ya somos un individuo, que somos un personaje único, inigualable, valioso, etcétera, etcétera. Pero en realidad, ese concepto de nosotros mismos no encaja dentro de la gran realidad. Es decir, tras esa percepción de sí mismo, estamos en una constante conexión con la divinidad. Estamos plenos en sabiduría, en amor, en quietud interior, en paz, que podamos percibir con las delicadas fibras del corazón lo que acontece o va a acontecer del otro lado del mundo, que podamos percibir en nuestro corazón los eventos mundiales, cósmicos, del presente y del futuro inmediato. No, porque en ese momento estamos atrapados en la sensación de ser el chofer, de ser el esposo, de ser el padre o el hijo. Y en ese pequeño instante de alegría o de infelicidad que estamos viviendo, nos encontramos divorciados, nos encontramos separados de ese gran océano de vida que es la divinidad. Así, lo más grave dentro de la realidad humana es precisamente no poseer una psicología integrada, no poseer un centro único y permanente de identidad. De tal forma que nosotros durante el día vamos mutando constantemente, vamos transformándonos, vamos manifestando una multiplicidad de pensamientos, de ideas, de emociones, de deseos, de sensaciones del presente, de percepción del futuro, de sentimientos en relación al pasado. De esta forma, todas esas gamas de circunstancias que vamos percibiendo generan una percepción única de la realidad, la cual no tiene que ver con la que le continúa. Esto lo vemos fácilmente en la línea de la vida. Por ejemplo, nosotros tenemos un compromiso, digamos a las 10 de la mañana, pero por alguna situación ajena a nuestra voluntad, algo nos retiene. Entonces experimentamos una frustración, experimentamos el ansia de cumplir con el compromiso. Esa ansiedad que tenemos por ese compromiso y que nos lleva a pensar en todo lo que implica faltar a él, pregunto, ¿se encuentra vinculada a la gran divinidad? ¿Se encuentra vinculada a la gran realidad? Claro que no. Nuestras pequeñas realidades son egoístas y personales. Y el Padre Creador es cósmico e impersonal. Dios dentro de nosotros es nuestra propia conciencia, la cual se encuentra profundamente dormida y fragmentada dentro de las diferentes facetas, identidades, estados de conciencia, pensamientos, emociones, recuerdos que forman mi personalidad. De tal forma que esas entidades individuales en su conjunto forman mi identidad. Pero cada una de ellas tiene una forma de pensar y una forma de sentir
independientes entre sí y luchan entre ellas mismas por el control de la máquina humana. El problema estriba en que nosotros vivimos todo eso creyendo que lo vivimos nosotros. El problema estriba en que pasamos de un pensamiento a otro, de una emoción a otra, de una voluntad, de una intención a otra, creyendo que somos nosotros siempre el actor de toda esa serie de circunstancias internas y externas. Y como poseemos una memoria, también creemos que nosotros mismos, los que estamos aquí en este presente, somos quienes hemos vivido nuestra vida. Pero en realidad han sido una serie de actores internos los que han percibido esa realidad y los cuales tienen tanto un recuerdo como una sensación de la experiencia. Pero como nosotros no sabemos diferenciar nuestro ego, nuestro yo, de la conciencia, entonces creemos que ese usurpador, que esa criatura mecánica, que esa energía involuntaria, que ese impulso mecánico, somos nosotros. Por ejemplo, el alma de un individuo, su esencia más profunda, la conciencia en sí, no esto que nos hace creer que somos nosotros. Ese aspecto es espiritual. Ese aspecto se separa del cuerpo físico en la transición de la muerte. Y ese aspecto no tiene sed. Ese aspecto, esa esencia no tiene hambre. Esa esencia no tiene sueño. Esa esencia, su verdadero hogar es el espíritu. Esa esencia, su vitalidad proviene del gran espíritu de vida. Sin embargo, nosotros, en la sensación de ser el cuerpo, ¿qué decimos? Tengo hambre, tengo sed, tengo sueño. Es decir, ni siquiera alcanzamos a separar la sensación del cuerpo de nuestra propia conciencia. Y eso que el cuerpo es algo tangible. Y eso que el cuerpo es algo que podemos palpar. En el terreno de la percepción de la realidad, en el terreno de los funcionalismos de la mente, en el terreno de las emociones más profundas, se hace casi imposible distinguir estos fenómenos. Sobre todo si no estamos trabajando con la autoobservación consciente. ¿De qué manera podríamos determinar lo inconsútil de nuestro interior que nos lleva a esa multiplicidad interna si no aplicamos un principio de una misma naturaleza psíquica que lo pueda detectar? Y ese sentido psicológico es el sentido de la autoobservación, de la vigilancia de sí mismo. Pero si nosotros asumimos este conocimiento de la observación de sí, pero sigo convencido de que soy Julián, de que cuando baje las escaleras para ir a un mandado, sigo siendo Julián, mientras crea, piense y considere que cuando voy caminando relajado por la calle soy Julián, mientras crea que cuando amo a mi esposa sigo siendo Julián, mientras crea que cuando soy dichoso y estoy tranquilo soy Julián, y también mientras me angustie, sufra y tenga conflicto, y tenga la perspectiva de que todo eso lo estoy viviendo como Julián, jamás podré trabajar sobre mí mismo. Porque resulta que cuando estamos bebiendo el fino licor, o cuando estamos degustando un agua saborizada, cuando estamos teniendo un evento agradable de la vida, cuando tenemos una satisfacción de nosotros mismos, cuando nos ganamos nuestra quincena, nuestros centavos, cuando compramos elementos para el hogar, cuando vemos un día nublado, lluvioso y maravilloso, o un día soleado, cuando estamos frente al mar y lo disfrutamos, tampoco estamos conscientes de nosotros mismos. Nosotros necesitamos aprender a ser conscientes en todas las esferas de la vida y considerar tan grave la inconsciencia en nuestro interior cuando sufrimos por una traición
como cuando fuimos a una iglesia con la conciencia dormida. Por muy bello que haya sido el rito o la oración, si no estuvimos en conciencia presentes, es la misma intensidad de ausencia interior. Es el mismo nivel de pobreza interna. De tal manera que nosotros debemos de considerar y debemos de comenzar a comprender que los seres humanos no poseen una armonía interior, porque no son constantes, no son permanentes en su espíritu. No prevalecen en el silencio interior. Por eso la mente no se llama el mente, se llama la mente, porque es pasiva. La naturaleza de la mente es pasiva. Es solamente para moldear los arquetipos divinos y poder comprender las grandes realidades del cosmos, de la naturaleza y del hombre. Pero nosotros, a esa mente que debería ser pasiva, la hemos hecho una mente activa. Y vivimos soñando constantemente con el futuro, con el pasado y con la sensación. De tal forma que en este presente no logro estar en el presente, sino en el proceso de sueño del presente. Estamos permanente y constantemente dormidos, con un desfile interior, un carrusel psicológico de sensaciones, percepciones y entidades psicológicas que captan el presente con la convicción interior de que todo eso lo vive Julián. Y Julián es solamente un cascarón, es solamente una programación que usurpa a la realidad de mi ser espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba Julián antes de que sus padres lo llamaran Julián? ¿Qué idioma hablaba Julián antes de que aprendiera el español? ¿A qué patria pertenecía Julián antes de nacer en México? Es decir, lo desconocido, esa quietud, esa vacuidad interior, esa pureza de la conciencia en el presente, es nuestra verdadera realidad, que nos vincula a nuestro maestro interno, a nuestro ser interior. Sin embargo, nosotros permanecemos atrapados en el sueño de que ya somos, de que ya existimos y de que estamos viviendo la vida, cuando en realidad esos actores internos que reducen lo cósmico a lo pequeño y particular son los que están viviendo nuestra vida. Vivimos un enojo, vivimos una frustración, vivimos un reconocimiento, vivimos una satisfacción, vivimos un buen baile, vivimos un paseo, vivimos una preocupación, vivimos una cuestión familiar. Pero todo eso son reductos egoístas de estados internos completamente equivocados y fascinados con nuestra percepción particular de la vida, que nos desconectan de ese gran océano existencial, de esa conciencia pura y cósmica, a través de nuestro propio egoísmo y de crear un pequeño mundo, un mundo muy particular integrado por nuestra percepción de la vida. De tal manera que la gravedad de que el ser humano no se dé cuenta de que es un subproducto, de que ha sido programado, de que ha sido amaestrado y que ha sido debidamente domesticado para creer que es un individuo, ese hecho grave nos coloca en la imposibilidad de despertar la conciencia. Porque desde pequeño se nos programa para creer que somos un individuo a través de un nombre, de una identidad, de una historia, de una conexión emocional, de un historial personal académico, familiar, laboral, etcétera, etcétera. Nos tomamos la fotografía para ese carnet de identificación y no somos el mismo que se tomó la fotografía. Porque en ese momento en nuestro estado interior hay otra realidad. Para muchos salir muy bien en la fotografía. Para otros
que se escaparon del trabajo para tomarse la fotografía. Para otros, incómodos porque ¿cómo es posible que en esta institución me hagan esperar tanto para tomarme la fotografía? Otro ya está pensando en que cuando sean elecciones, la va a vender. Entonces, en ese estado interior egoísta y particular, hay una percepción muy diferente de una persona a otra. Pero si la conciencia pura es única y universal, esa fragmentación de la psicología del individuo se encuentra educada de tal forma de que se percibe así como una individualidad. Mientras nosotros creamos, pensemos y aseveremos que somos uno, no tenemos la más mínima posibilidad de emancipar lo desconocido en nosotros. Eso desconocido es la experiencia real del presente, de la gran divinidad y del cosmos, aquí y ahora. Y desde esa gran realidad, contemplándonos a nosotros mismos, observando en los 5 centros de la máquina humana cómo procesamos esas pequeñas, falsas y egoístas realidades. De esta forma, encontramos, por ejemplo, en el terreno de la psicología, que la psicología avala un yo superior, un yo inferior, un alter ego, etcétera, etcétera. Pero esos aspectos forman parte de esa misma psicología fragmentada, forman parte de esa misma pluralidad interior, de tal forma que una persona, por ejemplo, llega a creer, en base a la psicología oficial, que es permanente, que es inmutable y que siempre es el mismo. Pero entonces, ¿dónde quedan las grandes contrariedades de la vida? El machista terrible aquel que de repente uno lo ve correteando homosexuales. Vemos aquel político que habla de verdad, de amor y de justicia, que roba, traiciona y miente. Vemos aquel religioso llamando a los fieles a la santidad y a la castidad, y nos enteramos de los más terribles pecados. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el ser humano no tiene palabra? ¿Por qué el ser humano miente? ¿Por qué el ser humano engaña? ¿Por qué el ser humano pasa por transformaciones, voliciones internas, que al final lo convierten en un perfecto desconocido incluso para sí mismo? Esos estados depresivos, de ansiedad, esos deseos suicidas, el no ver futuro en la vida, el no tener esperanza, ¿de dónde provendrá entonces? Son oscilaciones en la conciencia humana, que son un resultado de una multiplicidad. Así, nuestro cuerpo físico viene a ser, digamos, una casa que tiene muchos criados, pero que no hay un amo que esté presente. Entonces, ¿qué sucede? Que todo mundo quiere mandar. Todo mundo quiere hacer lo que le dé la gana. Y entonces, tenemos pequeños eventos que nos parecen insignificantes, pero que nos están gritando qué tan dormida tenemos la conciencia. Por ejemplo, decimos, voy a salir y voy a ir al supermercado a comprar tal cosa. Y en ocasiones regresamos y no compramos esa cosa. Y llegando al hogar nos damos cuenta de que lo hemos olvidado. Estamos platicando con alguna persona, estamos charlando, y de repente dejamos de percibir ese presente, comenzamos a ensimismarnos en nosotros mismos, o comenzamos a pensar en la respuesta, o en algo que no nos gustó de lo que nos dijo, y cuando menos cuenta nos damos, nos dicen, ¿cómo ves? Y uno, sí, claro, estoy de acuerdo, claro que sí. Uno ya ni idea tenía de lo que estaba charlando. Va uno por la calle, se topa a un amigo, un familiar, nos pasan la mano por el rostro, nos pican las costillas, para que nos demos cuenta de que casi pisábamos a esa persona y ni siquiera la habíamos visto. Sin embargo, vamos con los ojos abiertos. Nos colocamos la ropa y un día traemos la playera al revés.
y no nos damos cuenta. Un calcetín de uno, otro de otro. Colocamos una melodía para escucharla y cuando nos damos cuenta hace mucho que terminó y ni siquiera la escuchamos. Vamos nosotros por la calle, vamos caminando, estamos deambulando y no estamos conscientes de ese proceso. No estamos percibiendo ese instante. No estamos captando esa realidad. ¿Qué sucede con nosotros mismos? ¿Qué ocurre dentro del ser humano que se convierte en una criatura mecánica, que sin embargo afirma que siempre es él o ella permanentemente toda la vida, cuando vemos que esto no es así? Inclusive un estado de tranquilidad, una caminata serena por la playa, tampoco implica un estado de conciencia permanente en nuestro interior. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros existe una multiplicidad de individuos, entre los cuales hay personajes, pensamiento, emoción y voluntad que les gusta, por ejemplo, la mística. Tenemos en nuestro interior estados inconscientes de espiritualidad. Tenemos estados inconscientes que aman la relajación, que aman la paz, los bellos aromas. Tenemos estados inconscientes que hacen poemas al amor. Tenemos estados inconscientes que veneran, que aman y que honran a nuestros padres físicos. Y de la misma manera, hay estados inconscientes que pregonan el odio, el rencor, la venganza, la degeneración sexual, la traición, etcétera, etcétera. Porque dentro de nosotros existe una suma de valores, tanto positivos como negativos. Pero esos valores los tomamos desde la perspectiva de la personalidad. Es decir, de que somos nosotros quienes viven dichos estados agradables y desagradables. Si yo les preguntara, ¿cuántos vasos de agua han bebido hoy? Pues tal vez 2, 3, 4 y una jarra de Coca-Cola. Pero, si les pregunto, ¿cuántos vasos bebieron conscientemente, en el presente, en conciencia de sí, en conciencia del cosmos, en conciencia de los 5 centros de la máquina humana, en observación plena, en verdadero presente? Nos daríamos cuenta de que es una experiencia que no la hemos tenido. La puerta de su hogar la cerraron conscientemente, en el aquí y en el ahora, en nuestra respiración, en nuestro centro emocional, en el estudio de los pensamientos, libres de ideas y proyecciones. ¿Qué estado de ánimo existía en ese momento? ¿Tocaste realmente la puerta? ¿Sentiste el picaporte? ¿Diste el giro en ese presente conectado con la inmensidad de tu ser interno? ¿Cómo cerraste la puerta? ¿Cómo la soltaste? ¿Qué hubo en tu centro intelectual, en tu centro emocional, cuando soltaste la puerta para girarte? ¿Qué había enfrente de ti? ¿Observaste algo nuevo? ¿Algo diferente? ¿En qué momento dejaste de ser ese vacío y te convertiste en un pensamiento? ¿En qué momento dejaste de ser ese presente y te convertiste en una emoción? ¿En qué momento te convertiste en una intención, en un deseo, en una pasión, en una prisa, en un sueño profundo de la conciencia y desconexión de tu ser interior? ¿En qué momento tuvimos la responsabilidad de abandonar esta morada en los terrenos de la conciencia? ¿En qué momento dejamos de autoobservarnos? ¿En qué momento dejamos de percibir toda nuestra piel, toda nuestra intención? ¿Nuestra percepción fue agradable o desagradable al momento de caminar, al momento de dirigirnos al transporte, al momento de sentarnos en el transporte, al momento de sentir el aire en el transporte, al momento en que esa pantalla de los sentidos de la vista se desplazaban de
¿De qué éramos conscientes en el pensamiento? ¿Qué mutaba en la emoción? ¿Qué otro Julián surgía? ¿Surgió un Julián celoso? ¿Surgió un Julián ambicioso? ¿Surgió un Julián despreocupado? ¿Un Julián altivo, sabiondo, soberbio, ególatra, etcétera, etcétera? ¿Cuántas mutaciones hubo en el interior psíquico de ese ser humano? Definitivamente nosotros tenemos que aprender a vivir en un estado de alerta novedad en todas las circunstancias de la vida. Ante la maldición, ante la oración. Ante el ruido, ante la quietud. Ante lo vano y superficial y ante lo muy espiritual. Definitivamente, aquí lo que importa es el despertar de la conciencia. De lo contrario, si nosotros no tenemos un equilibrio en nuestro interior, continuaremos eternizando la falsa percepción de que somos un individuo. Y entonces vamos a querer ser eternos. Vamos a querer perdurar en nosotros mismos. Y decimos, con esa mente, con esa concepción de sí mismos, este tipo de conocimientos a mí no me importan o no me interesan, porque yo soy así. Mi alma es de tal naturaleza. Mi ímpetu es ser bravo, valiente. Mi ímpetu es que me enamoro de muchas mujeres. Mi ímpetu es de que yo soy una persona muy tranquila. No. La conciencia tiene un dinamismo particular que nos vincula con lo eterno, con lo inmutable, y es perfecto en su proceder ante el evento exterior de la vida. La conciencia posee muchos estados, muchas formas de ser, muchas formas de manifestarse, pero todas ellas desde una conciencia de sí. El ser humano, con ese 3% de esencia libre, vive profundamente dormido. Eso ya todos lo sabemos. Se trata de que ese 3% de esencia que está dormida se haga consciente, se haga conciencia. Hasta la frase lo dice. ¿Cómo se va a hacer? Con una ciencia, con una forma, con un método, con un proceder, en el cual aquella potencialidad espiritual, que es la base y el sustento psíquico de la pluralidad interior, se libere y se emancipe de esa pluralidad que le gobierna. Es decir, nuestra esencia es un embrión, es una sustancia, es un manantial de vida con la cual podríamos fabricar alma, crear alma, para poder llegar a tener un espíritu, para poder encarnar un espíritu. Sin embargo, esa esencia es el sustento psíquico del yo. Por ejemplo, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo requiere de alimentos para repararse, para crecer, para sanar, para realizar procesos bioquímicos, etcétera, etcétera. Si no le damos el alimento, ¿qué ocurre con el cuerpo? Languidece. Y el cuerpo quiere comer. El cuerpo sabe por sí mismo que si no come se debilita. Y si se debilita puede morir. Y primero es la supervivencia. Pues bien, la esencia es el material psíquico base para fortalecer el alma o desarrollar y crear alma, pero también es el alimento base para el ego. Porque el ego es de naturaleza psíquica. La ira es un psiquismo en nuestro interior. La lujuria es un psiquismo en nuestro interior. De tal manera que esa lujuria, por ejemplo, tiene el roce de una persona del sexo contrario. Y ante ese roce puede experimentar una voluptuosidad. Y hay personas que hasta pierden la conciencia de sí y actúan como unos brutos ante una mujer, sufre un arrebato carnal con una criatura, con un infante, etcétera.
Pero ese mismo sujeto tiene un roce y lo toca su abuelita y no ocurre la misma manifestación psíquica. Es decir, ese estado de ser y de percibir no es físico, es interior, pero domina la máquina humana y entonces somos fuera lo que dentro llevamos. Cuando nosotros experimentamos odio, agresividad hacia una persona, nos percibimos a nosotros de otra manera. El que está enfrente lo vemos pequeño, nos sentimos grandes, poderosos y capaces de todo, de matar. Cuando nosotros, esa persona que se sintió iracunda y henchida de odio, que se sintió, poderosa y capaz de hacer lo impensable, cuando esa persona pasa ese estado y después tiene flojera de bañarse, de ir a correr, de hacer una actividad, ¿dónde quedó esa fuerza? ¿Dónde quedó esa percepción de sí, de ser capaz de todo? Porque ahora hay una percepción psíquica de desgano, de holgazanería, de pereza. Sin embargo, si sale esa persona y sale a recoger el periódico a la puerta de su hogar y se topa a la persona del sexo opuesto que tanto le atrae, cambia su psiquismo y entonces surge la vanidad. Se para la persona derechita, sume la panza, sonríe lo mejor que puede, toma el periódico de la mejor manera posible y ya que entra a su hogar, se convierte a través de la percepción psíquica en otra persona que ahora está calculando a través del centro intelectual los alcances de ese encuentro. Y está en eso cuando dice, voy a poner la tele, y prende la tele y no ve la tele. Va, se sirve un cereal, lo empieza a comer y comienza a ver los monitos de la caja. Comienza a resolver el laberinto, comienza a leer las historias y no está viendo la tele y no está consciente de lo que está comiendo. Y está leyendo mecánicamente solo porque el centro intelectual quiere holgazanear. De tal forma que todos esos estados se sustentan en la esencia, vampirizando y sustrayendo esa energía psíquica inicial llamada esencia, y ellos se robustecen al haber dominado la máquina humana. Si ese ser humano se autoobservara y entonces se diera cuenta que que se está enojando, y esa persona descubriera en sí mismo los procesos de la ira, trabajando su mente y su emoción, su centro motriz, si él vigilara ese proceso, cómo se desenvuelve, y lo lograra hacer desde esa conciencia, la vigilancia de sí mismo, y no se dejara llevar por la ira, y serenase su emoción, y serenase la mente, y dominar el centro motriz, y dejar ir la situación, pero se queda con la experiencia de la manifestación del yo, ese estallido de ira no se habría alimentado de su esencia. Y si de allí, autoobservándose, se diera cuenta de que está cayendo en las redes de la pereza y que no se quiere bañar, y en lugar de quedarse ahí tirado, renegando de la regadera, de levantarse, cada pensamiento, cada afirmación del deseo de la pereza, cada sensación, cada percepción de sí mismo, de la cama, del clima, de la realidad pequeña y egoísta de la pereza, es una absorción de la vitalidad de la esencia, que robustece la pereza. Y de allí, cuando sale por el periódico y ve a esa persona del sexo contrario, bueno, que ya en esta época se puede ser del mismo, ¿verdad? Entonces, nota en sí mismo ese impulso de verse bien, ese impulso de llamar la atención. Surgen distintos impulsos, ideas, pensamientos, emociones. Y si esa persona se mantuviera sereno y con la panza de fuera, es decir,
gobernando el impulso del yo por proyectarse distinto, actuara con naturalidad a lo que va observándose, habría descubierto en sí mismo la vanidad, la ostentación, la inseguridad, tal vez una que otra lujuria, etcétera, etcétera, y habría tenido un material de la manifestación del yo y al mismo tiempo habría evitado que el yo gobierne la máquina y vampirice la esencia. Y si hubiera entrado y se da cuenta de que mecánicamente quiere prender la tele por ocio, descubriría un yo de la pereza mental que simplemente quiere prender el televisor para dormirse más a gusto mentalmente. Y se daría cuenta que esa hambre que le dio fue un acto mecánico, a lo mejor ni hambre tiene, solo por el hábito de levantarse, prender la tele, y qué rico es comer viendo la tele. La gente a veces disfruta más comer viendo la tele que comer, y ni es consciente de lo que está comiendo. De repente uno le sirven algo de alimento y uno se lo acaba, y por ver la tele luego uno reclama quién se lo comió. ¿Así? O luego, en mi casa ocurre, ¿no? Que de repente me hace mi esposa unas quesadillas, y estoy con las quesadillas, y cuando ve que me duermo me avienta sus quesadillas, y me como sus quesadillas, y ya luego se ríe: ¿te comiste mis quesadillas? No, si me comí 4, y no, negativo, resulta que ni cuenta me di de lo que comía. O luego me roba las quesadillas, y reclamo: bueno, ya me las acabé, hazme más, y ya tontuelo, las tengo yo, ¿no? Aquí está tu quesadilla. Es decir, uno vive la vida con la conciencia profundamente dormida, y la esencia se va diluyendo constantemente en la manifestación plena y espontánea del yo. Pero como creemos que somos un individuo y que tenemos una identidad permanente, tenemos la falsa idea de que nos sucedió a nosotros, de que le sucedió a Julián, y Julián nunca existió. Sucede que esa ira, sucede que esa pereza, sucede que esas vanidades, que esa sociedad mental, todas creen que se llaman Julián. Todas tienen la percepción de que son Julián. Pero son entidades interdependientes que coexisten y que luchan por permanecer en nuestra personalidad. De tal manera que hay seres humanos cuya personalidad es perezosa, floja, irreverente. Otros, aquellos vulgares, estos morbosos, aquellos misticoides, aquellos fanáticos, aquellos falsos hipócritas, aquel ambicioso, aquel parrandero, aquel alcohólico, aquel liviano, vanidoso. ¿Por qué? Porque es en lo que más gravita y es lo que más fortalece. Eso viene siendo el rasgo psicológico característico particular, que, como coloquialmente dice la sabiduría popular, la zorra no se ve su cola. Es lo que todos nos ven y nosotros no vemos. Y juraríamos que nosotros no somos así, porque nosotros nos percibimos gloriosos, victoriosos, esplendorosos, ilustres, bellos, etcétera, etcétera. Cuando en realidad la psicología interior del ser humano es monstruosa, es horrenda, es sucia. Y no estamos hablando desde la perspectiva de un predicador reprimido o arrepentido. No, estamos hablando de grandes realidades. Estamos hablando de que dentro de nosotros existe toda la humanidad. Tenemos nosotros un aspecto de la psicología que apenas alcanzamos a conocer desde la perspectiva de que somos uno, lo cual es un engaño. Pero ¿quién fui en mi vida anterior? Cuando uno estudia sus vidas anteriores, uno se sorprende de todos los delitos que ha cometido, de la vida en la cual fuimos homicidas, en la cual despojamos a las viudas de sus hogares, de la vida en la cual fuimos adúlteros, de la vida en la cual la persona tuvo una conducta sexual degenerada, de la vida en la cual fuimos falsos, hipócritas, fariseos, etcétera, etcétera. Y esa gama de vida
o de vidas que hemos tenido, que han sido la plena manifestación de múltiples agregados, en este presente, aquí están, pero están latentes en mí. Es decir, en este inmediato presente, debido a mis recurrencias que me tocan vivir, más mis karmas, más la preparación de mi Padre para mi experiencia de vida, detona en un tipo de personalidad y de experiencia de vida. Pero no significa que la experiencia de todas nuestras vidas, en ese aspecto egoico, está presente y activo. Por lo tanto, una persona de iglesia, una persona religiosa, una persona de vida recta, que conociera ese tipo de enseñanzas y comenzara a estudiarse a sí mismo, se sorprendería profundamente al descubrir en su interior un ateo materialista. Se sorprendería al descubrir en su interior que hay algo que blasfema contra la divinidad. Una persona, una mujer casta, dedicada a su esposo y a sus hijos, se sorprendería que en un rincón de su psicología interior existe una prostituta. Un hombre pacífico se sorprendería de que en su interior hay un asesino. Al maestro Gandhi le preguntaban acerca del porqué de su determinación con la no violencia. Y le decían que él era un ser maravillosamente pacífico. Y él mencionaba que no, que precisamente él vivía el ahimsa, la no violencia, porque era un ser sumamente violento. La gente se desconcertaba, porque conocían al maestro Gandhi y jamás lo veían pelear con nadie. Pero él se refería a esa violencia en el subconsciente del ser humano. Ese juicio acerca de los demás en nuestra mente. Esos pensamientos de devolver la humillación. Esos pensamientos de estallar de indignación ante la injusticia. Esas emociones negativas que tenemos cuando somos agredidos, aunque no digamos una sola palabra. El subconsciente del ser humano. De esta forma, nosotros, dentro de sí mismos, poseemos una banda de maleantes. Esa es la metáfora interna de Alí Baba y los 40 ladrones. Los 40 ladrones representan los 4 cuerpos de pecado. Y los que habitan los 4 cuerpos de pecado son nuestros agregados psicológicos, nuestros egos o yoes, que en la Biblia aparecen representados cuando a María Magdalena le son sacados 7 demonios. Bueno, esos 7 demonios son los pecados capitales: orgullo, ira, envidia, codicia, lujuria, gula y pereza. Esos 7 pecados capitales son la antítesis de la conciencia cósmica de Dios dentro de nosotros. Son la antítesis de nuestra conciencia. Es conciencia a la inversa, atrapada en el yo. Recordemos que el ser humano posee un 97% de conciencia embutida, encapsulada, atrapada en el yo, y queda un 3% de esencia libre que tristemente está dormida. Por lo tanto, si penetráramos en el mundo interior de Julián, encontraríamos miles de Julianes en su mundo interior. Y cada Julián tiene una percepción de la vida. Hay un Julián que es filósofo, hay un Julián que es obsceno, hay un Julián que le gustan las emociones violentas, hay un Julián que desea tener una Lincoln Navigator, hay un Julián que es ocioso, hay un Julián que es virtuoso, hay un Julián que tiene un sentimiento, un remordimiento de conciencia, hay un Julián que ha hecho una promesa y la cumple, hay un Julián que traiciona la palabra empeñada, etcétera, etcétera. Multiplicidad de defectos, agrupados en 7 vibraciones particulares, ya que definitivamente la sensación psíquica de sí mismo, de la vida y de nuestra realidad, desde la ira, es muy diferente a la perspectiva desde la pereza.
Y es muy diferente la perspectiva de la realidad desde la pereza a la perspectiva de la codicia. Hay gente que es muy trabajadora por ambición. Hay gente que es muy mística por pereza. Entonces, conocernos a nosotros mismos implica desenmascarar nuestros pensamientos, nuestras emociones. De tal forma que cada agregado psicológico que tenemos dentro de nosotros mismos posee una vibración particular, una energía particular, un dinamismo particular, una emoción particular, una forma de pensar particular, una voluntad particular, una sensación agradable, desagradable particular, una percepción de sí mismo, una percepción del otro, de la circunstancia y de nuestra vida. Cada uno de esos millares y millares de defectos que hay en nuestro interior y que cada uno de ellos piensa que es Julián. Así, mientras nosotros sigamos pensando que somos una sola persona, estaremos en el error y estaremos en la imposibilidad de conocernos a nosotros mismos. En el Tíbet oriental se habla acerca de la doctrina de los muchos yoes. La doctrina de los muchos yoes, que nos instruye acerca del yo, fue instaurada por seres iluminados, por auténticos clarividentes. Es decir, a nosotros una persona nos puede engañar, prometiéndonos algo. A un clarividente no. Los niños, por ejemplo, uno se acaba de enojar y traen a la criatura y uno finge que no se enojó y nos dan a la criatura y ¿qué hace la criatura? ¡Ah! Pega el grito, se espanta, se aterra, porque lo que ve en nosotros es el yo. Y cada uno de esos yoes, que es una entidad viviente que piensa, siente y actúa, tiene una forma en particular. Nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo vital, nuestro cuerpo mental, asume una forma en base al yo que está manifestado. En cierta ocasión conocimos el caso de una niña clarividente. Esa niña sabía lo que iba a suceder en el futuro. Y esa niña, todo el mundo sabía que podía ver el ultra de las cosas. Y un joven enamorado que andaba acosando ya a una chica, y ella le decía que no, que tú no me quieres, y él que sí, y él que no, que tú no me quieres, y él que sí. Y él, para convencerla de que era amor del bueno, que era amor verdadero, entonces le pide a la niña que atestigüe de lo que había en él, mientras le decía a la dama en cuestión, que la ama, ¿no? Entonces, resulta que le dice, te amo, enfrente de la niña. Y le dice a la niña, ¿qué es lo que ves? Y la niña le dice, veo un caballo muy feo. Es decir, en el aspecto etérico y energético de este hombre, la niña veía un defecto de la lujuria. Veía un caballo, una forma bestial expresándose en ese momento. Una pequeña pausa. Entonces, esta niña, cuando le pregunta el joven le dice el joven a la mujer que la ama, la niña lo que ve en él es un caballo. Y le dice a la niña, ¿qué ves? Un caballo muy feo, refiriéndose a que lo que percibía en él no era la belleza del alma, sino una lujuria terrible que tenía la ansiedad de poseer a esa joven. Así, nuestros yoes, en lo interno, tienen una forma. Nosotros somos monstruosos internamente, pero el ser humano piensa que es un ángel. El ser humano piensa que posee ya un alma.
El ser humano piensa que es Dios. Y hasta hay escuelas que afirman que uno es Dios. Nosotros decimos y aseveramos que el ser humano es un Dios en potencia, pero mientras no es Dios, es demonio. Tenemos que blanquear ese aspecto de nuestro interior. Tenemos que aprender a transformar esos pecados capitales en luz y en conciencia. Así, aquellos clarividentes e iluminados podían ejemplificar perfectamente al individuo qué yo, qué ego, qué defecto estaba en ese momento. Aun cuando esa persona pudiera jurar que no era un yo, claro que lo era, porque los individuos sagrados se lo podían mostrar. De tal forma que le fueron enseñando al hombre dormido a cómo poder conocer las oscilaciones de su interior en base a las transformaciones íntimas, en base a la manifestación de su pluralidad psicológica. Porque el ser humano no tiene la capacidad innata de conocerse a sí mismo. En ocasiones uno observa a los demás y uno dice, en ese momento esta persona le va a brincar el orgullo. Y le brinca el orgullo. En este momento le va a brincar la ira. Y le brinca la ira. O aquella persona está verde de envidia, decimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo podemos notar a veces en el cambio de voz de una persona, en sus palabras, en sus acciones, en su lenguaje corporal. Bueno, hacia nosotros mismos es en un aspecto psíquico. Es en una percepción de nuestro centro intelectual. Es en una percepción de nuestro centro emocional. Es en una percepción de nuestro centro motriz. Es en una percepción de nuestro centro instintivo. Es en una percepción de nuestro centro sexual. Más adelante hablaremos acerca de los 5 centros de la máquina humana. Pues bien, así el ser humano se encuentra poseso. ¿Sí? Muchos están esperando que un demonio haga posesión de un ser humano. Casos existen, por supuesto. Pero en sí el ser humano tiene una constante posesión de agregados psicológicos, de yoes, de pluralidad psicológica. Algunos son de la ira, otros son pereza, otros son orgullo, otros son envidia, etcétera, etcétera. Y ese carrusel psicológico se apropia de nosotros, absorbe nuestra esencia y nos mantiene completamente dormidos. De esta forma, recuerdo el caso de un relato zen, en el cual cierto lama se pone a meditar en su yo y busca descubrir su yo. Y en ese trance de meditación pide que le muestren sus yoes, esos agregados psicológicos. Él, meditando en sí mismo, observa que llega una gran tarántula, amenazante, y esa tarántula se para encima de él. Entonces, en su meditación, él toma un pedazo de tiza y le forma una X en el abdomen a la tarántula. Cuando abandona el estado meditativo y se cambia las ropas, se da cuenta de que tiene una X trazada con tiza en el pecho. Es decir, esas bestias psíquicas están dentro de nosotros. Y son las pruebas que tenía que vencer el chamán, el danzante, que tenía que entrar en búsqueda de visión y enfrentar bestias horrendas que le atacaban en el temazcal, en el éxtasis con el peyote, ayahuasca, San Pedro, etcétera. Son los demonios rojos de Set que tenía que enfrentar el iniciado en la muerte mística dentro del ataúd faraónico. Dejarlo allí 3 días y mediante ritos especiales provocar un desdoblamiento de la conciencia y el yo y enfrentarlo cuerpo a cuerpo dentro de nosotros mismos, en nuestra propia psiquis. Son las pruebas náhuatl en las cuales se entierra al aspirante a una profundidad de 1 metro, 1,5 metros, y se le agrega también tierra en el rostro, cubierta por ramas, solamente para que pueda respirar, con todo el peso de la tierra encima y dejándolo inmóvil, apisonado por la tierra, en estado meditativo, para que enfrente el miedo a la muerte. De tal manera que en el Tíbet
también se dan ciertos ritos en los cuales el aspirante tiene que enfrentar dentro de sí a una multitud de bestias y creaciones que son nuestros propios yoes, los agregados psíquicos que hemos ido formando nosotros a lo largo de nuestras múltiples existencias, que se encuentran manifiestas en el collar del Buda. Así, la doctrina de los muchos yoes nos enseña que el ser humano tiene que aprender a conocerse a sí mismo, porque no nos conocemos a nosotros mismos. De nada nos sirve una teoría más de la doctrina de los muchos yoes si no la vivimos en nosotros mismos, ya que la psicología que entrega la enseñanza gnóstica y que han entregado los fundadores de las grandes religiones es una psicología de tipo experimental para conocernos a nosotros mismos, para poder discernir entre el alma y la conciencia, entre lo que nos sobra y lo que nos falta, y la ruta que debemos de vivir para lograr un despertar de la conciencia que nos permita fabricar alma, que nos permita crear espíritu y poder percibir las grandes realidades del cosmos, verificando en nosotros mismos de esta manera ese adagio iniciático que dice: conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Hasta aquí nuestra disertación.